Bueno, pues el tema es acerca de la fidelidad de Dios. Ese es nuestro tema hoy, así que vamos a ir comenzando. Vamos a leer algunos versículos, yo os lo he puesto ahí para que los veáis directamente. El primero es ¿qué? Pues yo no, tenéis que hacerlo ahí. Tenéis que ponerlo ahí, no llego aquí con cable. Sí, sí, sí. Yo tampoco. A ver. Ahora. Muy bien, el tema entonces, ahora sí, la fidelidad de Dios. Y vamos a leer algunos versículos, como digo, que aquí os lo he puesto. Esta es una combinación de algunos de los salmos, de algunos de los versículos del Salmo 89. Lo leo aquí en la versión, la nueva versión, la Biblia de las Américas. Una buena versión también que se usó mucho. Hubo unos años, los años 90, 2000, que se usó muchísimo esta buena versión de la Biblia de las Américas, pero ahora ya no se sigue, ha sacado una nueva incluso en una versión, sí. Dice, parte del Salmo 89, por siempre cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Después dice que Dios en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Luego habla también de tu fidelidad en la asamblea de los santos. Luego dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también me rodea. Y luego al final ya, con él estarán mi fidelidad con el pueblo y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado tu poder. Es un salmo que habla mucho de la fidelidad de Dios. Primera Juan 1:9, algo más personal, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto lo vamos a tratar. Incluso Primera Timoteo va más allá y dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero por una razón, porque no puede negarse a sí mismo. Y Primera Tesalonicenses, Pablo dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Habla de la salvación y de la preservación del creyente. Fiel es el que os llama y también el cual también lo hará. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad es un tema muy amplio en la Biblia, hay muchos, pero evidentemente no los vamos a ver todos. Ahora, la fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Es una definición de la fidelidad. Es esa cualidad en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Una de las características de los atributos de Dios siempre es que, en primer lugar, el atributo de Dios tiene que ver con Él mismo y luego se extiende hacia nosotros. Y con la fidelidad no podía ser menos. La fidelidad de Dios es primero una fidelidad consigo mismo. Y luego eso llega a nosotros, su fidelidad. Pero básicamente la fidelidad es una fidelidad consigo mismo. Debe ser para nosotros la regla de nuestra vida. La fidelidad de Dios debe ser una regla nuestra, un pilar en nuestra vida, ¿no? Porque nos será útil en los buenos momentos y en los malos también. La fidelidad de Dios es para recordarla siempre, no solo cuando me va bien. Cuando me va bien, qué bonito, ¿no? Que el Señor es fiel. Pero cuando no me va bien, Dios sigue siendo fiel. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo estoy necesitado de algo en un problema y le pido a Dios, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, y le pido a Dios que me ayude, Dios en esa oración mía no va a ser fiel a mi oración, sino va a ser fiel a sí mismo. Por eso Él va a responder lo que Él quiere responder y Él en su soberanía quiere responder. Cuando nos responde en su fidelidad a sí mismo.
no en base a la nuestra o a lo que nosotros pedimos. A ver, eso nos tiene que dar tranquilidad. Si yo le estoy pidiendo algo a Dios y Dios no es si fuera una persona que me diera lo que yo quisiera, pues ¿qué Dios tendríamos? Pero si es un Dios que me va a dar lo que me conviene, lo que va a glorificar su nombre, de esa manera Él es fiel a sí mismo. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Él es fiel a sí mismo, incluso en su fidelidad hacia nosotros. Dios nunca dejará de ser lo que es y quién es. En cuanto a la fidelidad también, ¿verdad? Lo que Dios dice y hace siempre está de acuerdo con su fidelidad, siempre. Siempre. La fidelidad de Dios, lo que Dios dice y hace siempre tiene que estar conectado o de acuerdo con su fidelidad. No puede estar desconectado de su fidelidad. Porque, por ejemplo, si Dios tuviese que hacer algo en nosotros, por ejemplo, cuando nosotros metemos la pata y Dios tuviera que hacer algo en nosotros, no de acuerdo y eso que hiciera en nosotros no fuese de acuerdo, conectado con su fidelidad hacia nosotros, ¿no? En su relación hacia nosotros, pues imagínate, ¿no? Nos podría ir mal. Sin embargo, Él es el texto que vimos. Aun cuando permanezcamos infieles, Él permanece fiel, es el mejor ejemplo, pero luego eso lo vamos a decir. Así que Dios será siempre fiel a sí mismo. A sí mismo. De hecho, la Biblia siempre nos enfatiza, y eso no le quita ninguna importancia a la oración, que cuando nosotros oramos, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos algo, pedimos de acuerdo a su voluntad, y Él nos lo da, ¿no? Bien, pues su voluntad está conectada con su fidelidad. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que Él me responda si de acuerdo a su fidelidad hacia mí. Si me respondiera de acuerdo a mi fidelidad, pues ojo, nunca nos respondería, o imagínate. Así que, primero, Dios es fiel siempre a sí mismo. A sí mismo. Bien. Dios es su propio estándar. No imita a nadie, ni es influido por nadie. Dios tiene su propio estándar. O sea, Él no está imitando a nadie cuando hace algo. No está influido por nadie. No es que nadie le está enseñando, nadie le está... No. El estándar es Él. El estándar de fidelidad es Él. Eso está bien, ¿no? Porque Él es firme. Por ejemplo, lo vimos en un momento dado, que dijimos que una de las cosas importantes de Deuteronomio que menciona a Dios es que Dios es una roca. Firmeza, no se mueve, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Dios tiene su propio estándar. Él no puede actuar en desacuerdo con su carácter o entrar en contradicciones. Por eso, por ejemplo, si alguna vez habéis leído o leéis libros cristianos, comentarios bíblicos y tal, a veces cuando llega un momento dado una cosa que das con un hueso, digamos, o con una espina, porque pues es un tema a lo mejor más difícil que otros en la Biblia, los comentaristas muchas veces dicen, bueno, aquí hay una aparente contradicción. No dicen que hay una contradicción, siempre dicen hay una aparente contradicción, porque luego cuando te pones a investigarlo, evidentemente no hay una contradicción, sino hay una aparente contradicción. Bien, pues Dios no puede actuar en desacuerdo con su carácter. Él no puede hacer nada que no tenga que ver con cómo Él es en sí. Nosotros sí, nosotros somos distintos. Nosotros a lo mejor decimos que somos buenos, buena gente, pero en un momento dado podemos hacerle una perrería a cualquier persona, si se rodea la ocasión. ¿Vale? Dios no. Dios es bueno. Sí. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Por eso, Él no puede entrar en contradicciones, no puede dejar de ser bueno. No puede. Bien. No puede dejar de ser fiel. Así que cuando a veces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que Dios todavía, como soy yo, me ame todavía? Pues ahí está la respuesta. Cuando decimos, no, ¿cómo puede ser que yo, con lo que soy yo, y tú no me conoces a mí, la forma en la que yo soy, y las cosas que tengo,
y soy cristiano, ¿y cómo puede ser que Dios todavía me ame, ¿no? Y quiera, pues ahí lo tienes. Dios no puede cambiar su fidelidad. ¿Quién puede ser más grande que el mayor? ¿Más alto que el Altísimo? ¿O más poderoso que el Omnipotente? Nadie, ¿no? ¿Quién puede ser? Esto es una obviedad, ¿no? Pero bien, su fidelidad, esto es importante, su fidelidad va unida a su inmutabilidad. La inmutabilidad es que Dios no cambia. Él no puede dejar de ser fiel porque no puede cambiar. Su fidelidad es inmutable. O sea, realmente hay atributos que están entrelazados entre sí. Entonces, por ejemplo, la fidelidad y la inmutabilidad de Dios van unidas, como el amor y como otros, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser fiel, porque no puede cambiar. De repente no puede decir, bueno, pues ahora voy a dejar de ser fiel. No puede. Porque es inmutable, no cambia. ¿Y es inmutable desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y cuándo es la eternidad? Siempre. Aún antes de nosotros existir, aún antes de nosotros nacer, aún antes del pueblo de Israel, de cada uno de nosotros, de la generación que vendrá después de nosotros y la siguiente y la siguiente. Dios era fiel antes de que nosotros existiésemos. Por tanto, porque nosotros existimos, no podemos cambiar esa fidelidad suya. No podemos cambiarla. Por mucho que me empeñe, yo no puedo cambiar su fidelidad. Como mucho Él, pues a lo mejor podrá tratar conmigo, disciplinarme, castigarme, tomar una decisión con mi vida, pero aún ahí seguirá siendo fiel. Aún ahí seguirá siendo fiel. La perfección de Dios también nos asegura su fidelidad constante. La perfección de Dios. Dios es perfecto. No tiene fallos, no tiene fisuras, no tiene debilidades, no tiene dudas. Es perfecto por donde lo veas. Por tanto, su fidelidad también es perfecta. Y perfecta quiere decir que es la adecuada siempre, la adecuada. Y no relacionemos solo fidelidad, insisto, con cuando nos va bien todo, sino en general. Dios es fiel a nosotros y Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito, tiene unos planes que a lo mejor ni siquiera nosotros lo sabemos. ¿Qué tendrá Dios para mí dentro de 10 años? Bueno, si es que llego allí. ¿Qué tendrá Dios para nosotros? No lo sabemos hoy, pero sabemos que Dios es fiel con nosotros. Por tanto, ese pacto, ese propósito que tiene para mí, ya está en los planes de Dios. Solo que yo tengo que caminar en él y desarrollarlo, ¿no? ¿Recordáis cuando Pablo dice en Efesios, ¿no? Por gracia sois salvos, por la fe, y ahora dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí está el plan de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios, digamos. ¿Y cómo sigue? Para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya tiene un plan preparado de antemano para mí, pero yo tengo que caminar en él. Y ahí experimentar y vivir bajo la fidelidad de Dios. Y como dije, que la fidelidad de Dios sea la regla de mi vida, la base, el estándar. Señor, tú eres fiel. Sabemos que en muchos momentos Satanás pondrá en duda eso, o intentará poner en duda eso, que Dios es fiel, que Dios puede proveer, y podríamos poner muchos ejemplos, desde el jardín del Edén, pasando por Israel como pueblo, pasando por muchos personajes, donde Satanás lo que intentó es poner en esos personajes una duda acerca de la fidelidad de Dios. ¿Y qué les llevó a muchos a tomar otras decisiones, no? Que Dios que no eran parte de la voluntad de Dios y se equivocaron y pagaron, ¿no? Las consecuencias. Bien, nosotros somos siervos de Dios, sí, pero viviremos situaciones difíciles en la vida. Eso está claro, ¿no? No voy a decir, los más jóvenes a lo mejor hemos vivido menos situaciones difíciles y los más mayores habéis vivido. Y los más mayores habéis vivido situaciones más difíciles, pero esto lo siento por los jóvenes, pero esto será así. Ahora,
Ahí será necesario recordar qué clase de Dios tenemos y servimos. Muchas veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y tenemos que recordarnos a nosotros mismos qué clase de Dios tengo. Porque a veces las cosas se van a torcer y habrá problemas y habrá dificultades. ¿Qué clase de Dios tengo? Y ahí en estos momentos es necesario más que nunca recordar la fidelidad de Dios. Señor, tú has sido fiel. ¿Y qué hacemos a veces cuando tenemos un problema? Pues recordamos, ¿no?, la fidelidad de Dios. Y decimos, bueno, si tú eres como yo, pues seguro, ¿no? Decimos, bueno, Señor, si hasta aquí tú has sido fiel en mi vida y en otras circunstancias tú has sido fiel, ¿no lo vas a hacer ahora? ¿No? Pero cuesta decirlo, porque nuestra carne y nuestro impulso nos pide hacer otras cosas, ¿no? Pero hay que recordar siempre qué clase de Dios tenemos y servimos. Y esta clase de Dios, en todo lo que hace y dice, tiene en cuenta sus atributos, o sea, su fidelidad. Insisto, su fidelidad. Dios es fiel contigo y será fiel contigo siempre, siempre. Si magnificamos un atributo para disminuir otro, tendremos un concepto, ahora que se habla tanto de esto, asimétrico de Dios, o sea, no normal, ¿no? Un Dios desbalanceado tendremos, es decir, nosotros le vemos desbalanceado, no que Dios sea un Dios desbalanceado, ¿no? Pero si magnificamos un atributo de Dios, pues estamos desbalanceando a Dios. Insisto, ya lo hemos dicho tropecientas veces, ¿no? Pero Dios es un Dios, se suele decir un Dios simple, la unicidad de Dios es que Dios es todo al mismo tiempo. Y si yo solo enfatizo la fidelidad de Dios y me olvido de esos atributos, estoy desbalanceando mi visión de Dios. Por ejemplo, hace tiempo a Dios se le consideraba en las iglesias como una especie de dictador. Se hablaba de un Dios severo, un Dios implacable, un Dios que no pasaba una, que todo el mundo aquí tenía que estar absolutamente firme y nadie se podía ni mover un centímetro de no sé dónde. O sea, una visión distinta de Dios, ¿no? Pero últimamente, aunque ahora ya está cambiando un poquito la cosa también, pues hablaba de un Dios que era amor, haciendo un Dios sentimental, simplemente, un Dios sentimental, Dios me ama, no pasa nada, y cualquiera de las dos maneras estás desbalanceando a Dios. Dios es amor, sí, también es un Dios estricto, sí, también es un Dios fiel, sí, también es un Dios justo, sí, y tenemos que recordar siempre esas cosas, ¿no? Que Dios cuando obra, cuando actúa, no lo hace por partes, por compartimentos estancos. Dios es Dios en su plenitud siempre. Siempre. Y eso también tenemos que recordarlo. Dios está ajustado a su naturaleza. Y su naturaleza es un Dios fiel. Un Dios fiel. Eso la Escritura nos dice eso, la Biblia. Que su naturaleza es la fidelidad. O sea, su naturaleza podría ser otra, ¿no? Pero su inclinación siempre es a ser un Dios fiel. En momentos difíciles del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde Dios podía tomar decisiones estrictas con el pueblo por comportamientos del pueblo, lo vemos a Dios diciendo, y Dios se acordó de su pacto con Abraham. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Siendo fiel a su naturaleza. Un Dios, ya yo he hecho un pacto contigo, yo lo voy a cumplir. Fidelidad. Aun cuando las cosas pedían otra, pero no, así lo hace, ¿no? Aunque eso no lo separamos de su justicia tampoco. Porque es verdad que Dios fue fiel con el pueblo de Israel, pero te tienes que leer el Antiguo Testamento bien. Porque esa fidelidad de Dios fue de la mano con su justicia también. O sea, que Dios fue fiel al pueblo de Israel, está claro. Solo tienes que coger un avión e irte allí para verlo hoy. Ahí están todavía. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, Dios fue justo también. Y
las consecuencias en muchos momentos fueron difíciles. Estamos estudiando el libro de Esdras, que es un libro posexílico, después del cautiverio. Dios fue fiel, sí, los trajo de nuevo. Vemos con Esdras, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Pero el pueblo fue castigado y fue llevado cautivo a Babilonia. Fue llevado cautivo. Pero los profetas, aún antes de que eso ocurriera, lo vimos, ¿no?, en Jeremías y en Isaías, que Dios les dice que los iba a llevar al exilio, pero los iba a traer otra vez de vuelta. La fidelidad de Dios, ¿no? El plan de Dios. Pero el plan de Dios que Él tenía para ellos. ¿Pero qué pasó? Cuando ellos caminaron en ese plan que Dios tenía, pues muchos de ellos no caminaron bien. No caminaron bien. Y el libro de Hebreos incluso nos dice de esa generación, y es muy interesante la puntualización que el libro hace de Hebreos, dice, cuyos cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y la palabra allí es cadáveres. O sea, lo que quedaron allí son sus cuerpos físicos. Está claro que ellos eran creyentes, eran hijos de Dios y se fueron con el Señor, pero se quedaron ahí en el desierto. Pero Dios fue fiel con el pueblo. Eso es para que nosotros podamos equilibrar, ¿no? ¿Dios será fiel con nosotros? Sí, pero nosotros tenemos que ver también cómo andamos. No podemos, pues como dijimos con la paciencia de Dios, no abusar ni mal usar tampoco la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Bien, la infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y miseria en el mundo. Bien sea infidelidad de familias, de matrimonios, de naciones, de empresas, o sea, de todo. La infidelidad hoy es una de las mayores fuentes, digamos, de dolor y miseria en el mundo. Pero Dios no, Dios es fiel a su pacto, ya desde los días de Noé. Cuando dice allí, Salmo, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Allí Dios dice que pone una señal de que Dios iba a ser fiel a su pacto. Y hasta hoy, miles y miles de años después, lo vemos que así ha sido. Dios cumple su fidelidad. O sea, cuando Él promete algo, lo cumple. No es un Dios que se cansa, no. Él es fiel a sus pactos. Jesús dijo, ¿no? Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota y una tilde son las dos partes del alfabeto hebreo más pequeñas. Una es la yod y otra es una comita así arriba. Bueno, pues hasta que pasen el cielo y la tierra no se van a dejar de cumplir esas palabras. Ahora, cuando ya este mundo tal y como lo conocemos desaparezca, pues ya está, se habrá cumplido todo, ¿no?, lo que Dios ha dicho. Pero mientras, no. Eso lo dijo Jesús. La fidelidad es un ancla en medio de las tormentas, para que la corriente de las emociones o problemas no nos arrastren. La fidelidad tiene que ser un ancla. Hebreos dice, ¿no?, acerca de las promesas que Dios juró por sí mismo, porque no encontró otro, no sé qué, no sé cuánto, y dice, para que esas promesas, dice, sean un ancla firme para vosotros. O sea, las promesas de Dios son el ancla que nos impiden irnos detrás de las emociones o que los problemas nos arrastren también. No, Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, uno tiene que basarse, las promesas es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Y en la fidelidad de Dios, por supuesto. Ahora, Dios se mantendrá fiel, pues porque no cambia, ya lo hemos dicho. Él es perfectamente fiel, porque no puede ser en porque no puede ser nada en parte o a medias. O sea, Dios no puede ser fiel en parte, o fiel a medias, o Dios no puede ser en parte amor o a medias amor, no. Él en todo es completamente y 100%, no puede ser nada a medias Dios. No, o sea, imaginaros, ¿no? No, Dios es completamente fiel. O sea, yo tengo que estar seguro de eso. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Él jamás rompe una promesa o viola un pacto, jamás, jamás. Vemos como lo que yo os dije antes, pacto con Abraham. Dios en el Antiguo Testamento lo está recordando constantemente, en momentos muy difíciles del pueblo de Dios. Me acordé del pacto que yo hice con Abraham, y luego dice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pacto en la sangre de Cristo, de salvarnos y de llevarnos con Él. Vale, pues eso, Dios no va a romper ese pacto nunca, ni violarlo. No, pues ahora como es que se ha portado mal, pues ahora ya rompo mi pacto, ¿no? No, o sea, Dios no es así. Él no puede violar ni romper un pacto, porque no cambia. Jamás dice una cosa queriendo decir otra. No, eso nosotros sí. Nosotros que decimos una cosa, pero queremos decir otra. Y últimamente en España, pues imaginaros, ¿no? En ese plan estamos. Decimos una cosa, pero no quería decir eso, quería decir lo otro. Dios no, o sea, Dios si dice algo en la Biblia, lo dice, no, Dios dice esto, pero es que hay que, ¿cómo que hay que? No, ahí está, o sea, a veces queremos retorcer tanto el rizo, ¿no? Cuando interpretamos la Biblia, o queremos, a ver qué es lo que dice aquí, a ver qué ha querido decir, a ver si dijo esto, pero quiso decir otra cosa. No, lo que dice, lo dice. Nunca pasa nada por alto, ni olvida nada. O sea, Dios no puede olvidar nada, no puede pasar por alto nada. Y eso tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos cuando vivamos en momentos difíciles, ¿no? ¿Se habrá olvidado el Señor de mí? ¿Será que esto a Dios no le importa? ¿O no se ha enterado? ¿O yo he pedido, le está orando por cierta cosa y se habrá olvidado Dios? Fíjate las ridiculeces que decimos sin pensarlo. ¿Cómo se va a olvidar Dios de algo? ¿Cómo va a pasar Dios por algo por alto? Bien, Él es el Dios, este es el Dios que adoramos y servimos. Ahora, en cuanto a la fidelidad en el pecado, por ejemplo, ¿no? Este es un tema, bueno, pues que nos compete bastante, ¿no? Si Dios promete algo, debemos estar seguros que Dios espera hacerlo. O sea, si Dios promete algo, debemos estar seguros que Dios espera hacerlo. No lo promete para no hacerlo, no, porque eso parece, o a veces parece que nuestra intención al hablar, parece que esto estamos queriendo decir, ¿no? Sí, ahí está lo que dijo Dios, pero bueno, ¿cómo pero bueno? O sea, si Dios dice algo, tenemos que esperar que lo va a hacer. No sé si me estoy explicando, pero no, bueno, ha dicho eso, pero a lo mejor no lo hace. ¿Cómo que no lo hace? Claro que lo va a hacer. Es que ¿seguimos creyendo esto en la iglesia hoy? Que cuando Dios dice algo, creemos que lo va a hacer. Deberíamos de creerlo, ¿no? María, ante la muerte de su hermano, ¿verdad? Dejó las cosas para el futuro y no creía. Cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Y qué dice ella? Sí, claro, sí, yo sé que en el día postrero resucitará. Y Jesús le dice, no, va a resucitar. Y así somos nosotros a veces, yo por lo menos, ¿no? Dios ha dicho algo, una promesa de Dios, y la alargamos para el futuro, ¿no? Bueno, eso sí, pero eso es para el futuro. Por ejemplo, nosotros también dejamos todo para el futuro y lo llamamos escatología, ¿no? Claro, la doctrina de los últimos tiempos. Y ahí es como una especie de cajón desastre donde cabe todo. ¿Cuándo vamos a ser obedientes? En el futuro. ¿Cuándo vamos a ser santos? En el futuro. ¿Cuándo vamos a ser? En el futuro. Todo lo dejamos para el futuro. Claro, y luego, con razón nos llaman la iglesia del futuro, claro. Claro. Por ejemplo, esto puede revelar incredulidad por nuestra parte.
incredulidad en las promesas de Dios y en la fidelidad de Dios. Por ejemplo, creemos en los milagros, ¿no? Pero futuros. O sea, creemos en los milagros, pero decimos, bueno, eso fue en el tiempo de Jesús, que Él hizo unos milagros increíbles en el Antiguo Testamento, y en el futuro, cuando estemos con el Señor, pues allí también Dios va a hacer muchos milagros, ¿no? Pero hoy los hace también. Hoy los hace. Solo tienes que pensar en la fidelidad de Dios en tu vida para ver los milagros. Los milagros existen. Hay un libro de C.S. Lewis que habla de los milagros. No me acuerdo el título, pero deberéis de leerlo. ¿Tú te acuerdas, Luis, del título que él tiene de los milagros? No me acuerdo. Bueno, es igual. C.S. Lewis, un libro de los milagros muy bueno. Creemos, por ejemplo, creemos en sanidades, creemos en provisiones de Dios, creemos en santidad, en compromiso, en gozo, pero futuro todo. Pero también aquí, por ejemplo, en este sentido, por poner un ejemplo que aquí pongo, el gozo. Salmo 16, decimos, en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad? Decimos, en un día en la presencia de Dios serán delicias para siempre. Pero el versículo ha dicho algo antes. ¿Qué dice antes? En tu presencia habrá plenitud, ¿no? Dice hay. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo y tantas cosas son para ahora que Dios dijo. Por eso os he dicho antes, ¿no? Cuando Dios dice algo, pensemos que tiene la intención de hacerlo. Y así deberíamos de vivir con esa expectativa. Ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad que tengamos, ¿no? Señor, tú eres fiel y tú vas a obrar, Señor. ¿O cómo empezamos? ¿Ya derrotados? ¿Por qué no empezar a leer la Biblia con el pensamiento de que Dios quiere decir exactamente lo que dijo en ella? Marta, María, tu hermano va a resucitar. Sí, no, ahora, Marta, ahora. María, perdón. A veces buscamos incluso otras versiones para ver si dice lo que yo creo que puede decir. Siempre a la baja, por supuesto. O sea, leemos en la Biblia algo, nos parece que es demasiado fuerte y buscamos otra versión a ver si lo dice más suave, a ver si se rebaja un poquito el listón, a ver si es que yo lo he leído mal. Siempre a la baja, ¿no? Nunca decimos, oye, esto que Dios pide aquí es poco, ¿eh? Voy a ver otra versión, a ver si me exige más, ¿no? Si eres como yo, no hacemos eso. Buscamos una versión, a ver si aquí lo matiza un poco, a ver si lo suaviza, a ver si... Bueno, así somos. En definitiva, creer que lo que Dios dice es cierto, es muy importante. Fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se ve mucho en la Biblia, o sea, no solamente también en su persona, que sí, pero yo quiero haceros énfasis en esto, ¿no? En la Biblia, en cuando yo voy a la Biblia, ¿no? Me encuentro con la fidelidad de Dios y Dios me pide que yo me crea esa fidelidad de Dios y viva esa fidelidad de Dios y el estándar de mi vida y el ancla y la regla de mi vida sea su fidelidad siempre. Por ejemplo, leer 1 Juan 1:9 y creer que es cierto. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante, por ejemplo, con esto, ¿no? Cuando yo he hecho algo mal, cuando yo he pecado y Satanás me está dando caña por todos los lados, puedo ir al Señor y decirle, Señor, pues sí, es verdad. Y confesar el pecado. Porque mirar, nosotros cuando confesamos el pecado decimos, Señor, perdónanos. Decimos, Señor, perdóname. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿por cuál de ellos? ¿No? Señor, perdóname, tú sabes. Y es bueno decirlo. Decirle a Dios. O sea, si le pides perdón a Dios, se supone que es por algo, ¿no? Ok, vale, pues díselo. Porque Juan dice, si confesamos nuestros pecados. Y la palabra confesar ahí en el griego es el término griego homologeo.
Y homologueo es una palabra compuesta por homo, que es mismo, lo mismo, y logos, logueo, decir. Así que confesar, ¿qué es? Decir lo mismo. Si decimos lo mismo, si confesamos nuestros pecados, si decimos lo mismo de nuestros pecados que Dios dice, evidentemente, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, Señor, perdóname por esto que he hecho. He mentido, Señor, a Dani. Señor, perdóname porque le he mentido a Dani hoy. Le he dicho una mentira. Y Señor, estoy diciendo que esto está mal hecho. Digo lo mismo que tú, Señor, esto está mal. Perdóname. Y ahora Él es fiel a lo que Él ha dicho. Pero tenemos que creérnoslo. Y la confesión es creértelo tú mismo. Primera de Juan 1:9 es una verdad alentadora si pecamos. Claro, es alentadora, porque ahí Dios promete que es fiel para perdonarnos. Pero ¿cuántas veces? ¿No llegará un momento que Dios se cansará? ¿Quién sabe? No, Él es fiel para perdonarnos. Dice Tozer una cosa muy buena, dice, él está hablando acerca del debate a veces que hay entre cristianos carnales, cristianos espirituales, cristianos que tanto un cristiano puede pecar, todas estas cosas, ¿no? Está tratando él. Y en ese contexto introduce esta frase, ¿no? Y dice, he oído decir a algunos, yo no creo en cristianos pecadores. Dice Tozer, yo tampoco, pero conozco un montón de ellos. Está muy bien. Claro, es que es así. Y me ha gustado mucho porque yo tampoco creo, pero conozco un montón de ellos. Al final, pecamos. Juan dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios embustero. Pero disfrutemos también de la fidelidad de Dios en perdonarnos. Ahora, como decimos en todo, si yo, porque Dios es fiel y para perdonarme, le pido perdón a Dios, digo lo mismo que Dios de eso, y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, pues no me he enterado de qué va la película. No me he enterado. ¿Entendéis? O sea, si hacemos eso es que no nos hemos enterado de qué va la fidelidad de Dios. Dios es fiel y lo que dice es y será así. Dios es fiel y lo que dice es y será así. Por eso uno puede leer con tanta tranquilidad la Biblia, ¿no? Con tanta seguridad la Biblia, porque sabes que Dios no te va a mentir, que Dios no te va a engañar, que Dios no te va a decir una cosa queriendo decir la otra, que Dios, bueno, aquí lo dice, pero a ver si... No, aquí está. Dios cada una de las palabras que ha dicho. Si recordáis cuando tratamos el tema de doctrina, algunas doctrinas fundamentales que vimos, y cuando tratamos el tema de la inspiración de la Biblia, como la Biblia es un libro que Dios inspiró, o sea que Dios impulsó a los escritores a escribir y los inspiró para que escribieran esto exactamente, dijimos, ¿no?, que la inspiración de Dios es verbal y plenaria. ¿Qué significa que la inspiración de Dios, o sea, qué quiere decir que la Biblia está inspirada verbal y plenariamente? Que quiere decir que en todas y cada una de las palabras la Biblia está inspirada. Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y siempre ponemos, o a veces ponemos el mismo ejemplo, cuando Pablo en Gálatas habla de la descendencia que va a ser del Mesías, dice, y a tu simiente dijo, de tu simiente saldrá tal, dice, y dijo de tu simiente, no de tus simientes. O sea que ahí incluso Pablo matiza un singular de un plural. A eso le llamamos inspiración verbal y plenaria. A que cada una de las palabras... Así que cuando yo voy a la Biblia y la leo, me la tengo que creer toda, de cabo a rabo. Toda. Aún la que no se cumplió. Si recordáis, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, muchas veces dijimos, ¿no? Bueno, esto que dice Dios aquí, si le preguntas si se lo contamos a una persona que pasa por ahí, va a pensar que estamos majaretas, ¿no? Pero nosotros sí lo creemos.
¿Por qué creemos porque cada una de las cosas que Dios dijo, si han tenido que cumplirse, ya se han cumplido al pie de la letra? Exactamente como Dios dijo. Pues lo que viene también. La fidelidad en la tentación. También en la tentación, porque lo estábamos haciendo con el grupo de discipulado, que tentación y pecado no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Tentación es incitar al mal y pecar, que es cometer el mal. La tentación no es pecado. Entre otras cosas, Hebreos 4 nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que la tentación, dice el 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios, que es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Al final, cuando somos tentados, no intentes tú solo decir que no a la tentación. Debes de contar con Dios también, y con la fidelidad de Dios debes de contar. 1 Corintios 10:13, su fidelidad está obrando para librarnos de las tentaciones que nos estorban. Está obrando para librarnos de las tentaciones que nos estorban. A veces sentimos que no podemos escapar, ¿verdad? Alguna situación o alguna tentación. Sentimos que no podemos escapar. Y no podemos escapar ni a izquierda, ni a derecha, ni adelante, ni atrás, ¿no? Estamos ahí absolutamente rodeados y no encontramos la salida, ¿no? Bueno, ¿qué tal si miramos para arriba? ¿No? ¿Qué tal si miramos para arriba? Porque muchas veces miramos hacia los lados, y hacia adelante, y hacia detrás, hacia abajo, y nos olvidamos de ver arriba, ¿no? Y arriba tenemos aquí que Dios dice que Él es fiel para en ese momento de la tentación estar con nosotros y darnos una salida. Así que cuando seamos tentados, Señor, oremos, Señor, dame una salida a esto, ¿no? Y a lo mejor nos sorprendemos como Dios sí nos da una salida. O a veces cuando estamos en una tentación y estamos simplemente a lo mejor con orar, ya a lo mejor cambia la tentación. Porque a veces estás tú con la tentación o yo y estamos ahí discutiendo y sentándonos en la mesa con el colega, pues a discutir. Con el colega digo, con Satanás, ¿no? Y estamos ahí discutiendo, ¿no? Y pues si nos sentamos en la mesa con él ya está, hemos perdido. No juegues con él al póker porque te va a ganar siempre. Pero si cuando estamos en eso empezamos a orar, ya a lo mejor ya somos conscientes de la presencia de Dios y de la fidelidad de Dios en nuestra vida, y entonces ya inmediatamente puede ser que digamos, no voy a hacer esto, no, porque la presencia de Dios está conmigo, no, Dios es fiel, está conmigo en las tentaciones. ¿Me explico? Bien. Así que la fidelidad de Dios es el camino de salida siempre. Siempre es el camino de salida hacia Dios, porque Dios es fiel y nos dará las herramientas, nos proveerá lo que sea, ¿no? Lo que sea que tenga que hacer, a través de la lectura de la Biblia, a través de una oración, a través de una persona, a través de una predicación, a través de una, no sé, Dios, a través de una experiencia Dios puede ser fiel de tantas maneras en nuestra vida. Cuando vemos en la Escritura, ¿no? En la Biblia, personas que enfrentaron situaciones, ¿no? Cuando fueron conscientes de Dios y oraron y miraron para arriba, vemos como Dios les dio una salida, ¿no? Pero otros muchos no. Y otros muchos, pues a veces cedemos a las cosas. Cuando Dios dice que es fiel, es que no sufriremos una tentación o prueba mayor que nuestras fuerzas y recursos en Él. Cuando aquí dice, Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados, o sea, es que no sufriremos una tentación o prueba mayor de la que no podemos resistir. Pero verdad, a veces, como digo, entramos a jugar al póker
Y es que yo no puedo resistir esto. Es que esto es mi talón de Aquiles, ¿no? Es que otras cosas sí las puedo resistir, pero esto, pues estamos contradiciendo lo que Dios dice. Yo el primero, sabéis que yo no me quito del medio, pero estamos contradiciendo a Dios, porque Dios dice que no, que va a estar con nosotros para que la prueba no sea posible o la tentación no sea posible, que sea posible rechazarla. Acudamos, ¿no?, a eso, a la fidelidad de Dios en ese sentido. Y en 1 Corintios 10:13, Dios quiere decir exactamente eso. ¿Recordáis, no?, lo que venimos diciendo, ¿no?, la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios cuando dice algo? Pues sí, cuando Dios dice esto, quiso decir exactamente esto. Si quisiera decir otra cosa, pues la diría, pero ha querido decir exactamente esto. Y yo tengo que pensar que esto es una palabra de fidelidad de Dios para mí. Para mí. La fidelidad en las luchas, rápidamente. ¿Vivimos ansiosos y temerosos incluso en nuestra relación con Dios? Muchas veces sí, vivimos ansiosos, temerosos, tenemos dudas, tenemos nuestras luchas con Él, Mirad lo que dice Isaías. Aquí, tenemos que leerlo, sí. Isaías 54. Ahí lo leo, no está puesto. Isaías 54, del 7 al 9, dice, por un breve, creo que luego está, pero bueno, lo voy a leer aquí. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. O sea, lo que está diciendo es, bueno, puede ser que por un momento tengas que pasar a Israel, ¿no?, que pasar una dificultad, pero yo voy a estar ahí, voy a ser fiel. Y si dudas, le dice, y si dudas de esa fidelidad, piensa que lo que yo prometí a Noé hace mucho tiempo se ha cumplido. Así que si lo que yo prometí a Noé hace mucho tiempo se ha cumplido y yo he sido fiel a eso, lo voy a hacer contigo. Ese es el argumento aquí de Isaías, ¿no? Si tienes dudas, mira para atrás. Lo que decíamos antes, ¿no? Si en algún momento en nuestra vida, por lo que sea, tenemos dudas de la fidelidad de Dios, miremos hacia atrás. Dios ha sido fiel, pues lo va a seguir siendo, esa es la idea. Dios puede corregirnos y tratar con nosotros, pero en Cristo no volverá a dejarnos jamás, ¿no? Dice el versículo 10 que hemos leído, ¿no? Aquí está en otra versión. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, Él tiene misericordia de ti. En fin, esto es maravilloso. Además, cuando pensamos en el libro de Isaías, pensemos que Isaías escribe este libro para un pueblo que ya está en el cautiverio. Ellos ya están en Babilonia cautivos. Sobre todo la segunda parte del libro, capítulos 41 al 66, está escrito cuando Israel ya está en el cautiverio. Y están sufriendo un cautiverio, un exilio. Y ahora Dios les dice, yo voy a ser fiel con vosotros. Y ellos tenían que creérselo eso. O sea, han venido, han conquistado tu país, te han llevado a otro sitio, te has quedado sin nada de lo que tu casa, todo lo que tenías, tus tierras, te las han quitado y te llevan a un país lejano allí como esclavo. Y ahora Dios viene y te dice, bueno, yo te escondí mi rostro de ti por un momento. Esto viene de parte de mí, le dice Dios al pueblo. Dice, pero yo soy fiel. Y ahora tú, ¿te lo crees o no? Por eso decíamos antes, ¿no?, que la fidelidad de Dios es algo que tenemos que tener como regla en nuestra vida, en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. Porque ellos tenían que creer en esto. ¿Y qué pasa? Ya conectando esto con Esdras que estamos estudiando, cuando Dios dice, venga, podéis regresar a vuestra tierra. Muchos no regresaron.
No confiaron en la fidelidad de Dios. Otros muchos sí. Decidieron, pues sí, vamos a volver a nuestra tierra y vamos a levantar el templo y vamos a volver a dar testimonio allí. Pero otros muchos no. Por eso la fidelidad de Dios tiene que ser ese ancla. Porque cuando lleguen momentos difíciles a tu vida y a la mía, ahí tendremos que decidirnos, creernos que Dios es fiel o no. ¿Y si somos infieles? Hemos leído un versículo al principio, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. De lo que dice este texto a lo que a veces queremos decir de este texto hay como dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho. Por aquí queremos decir, ¿ves? Si somos infieles, Dios es fiel. ¿Eso está diciendo el texto? ¿Sí? Está diciendo el texto, somos infieles, pero Dios va a ser fiel. ¿A qué no? No. ¿Qué está diciendo el texto? Está poniendo un condicional, ¿no? O sea, ¿Dios está asumiendo esto? No. Esto es un versículo muy triste, ¿no? Pero no está asumiendo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. O sea, lo que está diciendo de forma indirecta, y si interpretamos bien el texto, es, ¿Dios quiere que tú seas infiel o yo? No, para nada. ¿Dios asume que tú eres infiel o yo? No. ¿Dios está de acuerdo con que seamos infieles? No. ¿A Dios le parece bien que nosotros seamos infieles? ¿Está contento con que seamos infieles? No, 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 no. Lo que pasa es que Dios es fiel. Entonces está diciendo, aun cuando vosotros seáis infieles, yo soy fiel. No me puedo negar a mí mismo. Pero el propósito de Dios no es que yo sea infiel, todo lo contrario. ¿Me explico? Es que yo sea fiel. Ser infiel, ¿qué es para Dios? Una anomalía en nuestra vida. O sea, eso tiene que ser para mí. En mi vida ser infiel a Dios tiene que ser una anomalía, no la norma. Pero Dios es fiel, aún en esta miseria nuestra, ¿no? Aún en estas miserias nuestras, Dios es fiel. Eso tampoco lo niega el texto, ni mucho menos, ¿no? Dios es fiel, no puede negarse. Dios es fiel en todo momento, en todo y en todo momento. Dice Deuteronomio, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esta cualidad es esencial para su ser, sin ella Dios no sería. Deuteronomio, qué importante que ellos supieran que Dios era fiel. Porque el libro de Deuteronomio está escrito, aproximadamente, yo ya lo he dicho, está escrito aproximadamente un mes antes, de que Israel entre en Canaán. Dios ha sido fiel, los ha quitado de Egipto. Han sobrevivido estos 40 años en el desierto. Van a entrar en una tierra donde va a haber muchos enemigos y van a tener que conquistarla, etc. Y antes de entrar allí, en aquella tierra, y enfrentar esas dificultades, Moisés les dice, mirad, tenemos que conocer que Dios es fiel. Así que, adelante. Para Dios ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza, lo cual sería imposible. O sea, es imposible que Dios sea infiel. Imposible. Quédate con eso. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si Dios estuviera revestido de ella. Mira lo que dice el Salmo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Rodeado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te viene a la mente? Tu fidelidad te rodea. ¿Qué te viene a la mente? Pensando en esto. En el ejemplo que está usando él, ¿no? Tu fidelidad te rodea. Su entorno, ¿no? Todo lo que es, todo, o sea, hacia donde mires, ¿no? La fidelidad de Dios lo rodea. No hay nada que lo rodea, o sea. Así también, cuando Dios se encarnó, se dijo de Jesús, ¿no? De Jesús se dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jesús, como el Mesías, cuando vino a la tierra, una de las características de él era
que sería fiel también. Fe en la fidelidad de Dios, termino. Nos librará, la fe en la fidelidad de Dios nos librará de la preocupación. Preocupación. Una cosa que tendríamos que eliminar de nuestra vida. Yo tendría que eliminar de mi vida. Preocupación. Ocuparse está bien, ¿no? Pero preocuparse no está bien. Pero la fidelidad de Dios nos ayuda en esta preocupación. Si ha cuidado de nosotros hasta hoy, pues lo que decíamos, ¿no? Seguirá siendo fiel. En 6 tribulaciones te dice Job, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Es como que está diciendo, ¿no? En 6 tribulaciones, 6 periodos, ¿no? De tu vida y la 7ª, o sea, desde que eres un niño, ¿no? Dios ha estado contigo y pues también va a estar. Es una forma de decir eso, ¿no? El libro de Job. También será un remedio para nuestras quejas, la fidelidad de Dios. Porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Quejamos de esto, del otro, que es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que esto que me pasa, es que aquello, es que esta persona, es que esta situación, es que mi trabajo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y tenemos siempre la queja en la boca, ¿no? Y la fidelidad de Dios es una forma, es un remedio también para eliminar la queja. ¿De qué me estoy quejando? Pues vamos a recordar que Dios es fiel. Nos traerá una confianza cada vez mayor en Él. De modo que los que padecen, dice Pedro, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden las almas ¿a quién? Al fiel Creador y hagan el bien. O sea, lo que Pedro les dice a los cristianos que estaban sufriendo es, si estáis sufriendo, porque Dios lo está permitiendo en vuestras vidas y es su voluntad, pues lo que os queda es encomendar vuestras almas al fiel Creador. Me gusta, ¿no? Porque dice vuestras almas, no vuestros cuerpos. Porque a lo mejor esta persecución a muchos se los llevó por delante. Pero el alma no se la lleva nadie por delante. Si le perteneces a Jesús, no se la lleva nadie por delante, ¿no? Y terminamos con 2 textos. La verdad, la fe en esta verdad producirá una confianza cada vez mayor en Dios. Insisto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuanto más nos entreguemos con confianza y pongamos todos nuestros asuntos en las manos de Dios, completamente convencidos de su amor y fidelidad, tanto más estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta de, como dice Marcos, bien lo ha hecho todo. Fidelidad, bien lo ha hecho todo. Dios es un Dios fiel. La fidelidad es su esencia, es su característica. Y nosotros podemos estar tranquilos con la fidelidad de Dios porque siempre estará ahí con nosotros. Aún en los mejores momentos y en los peores, sobre todo, también. La fidelidad de Dios tenemos que recordarla en los peores, ¿no? Tiene que ser algo que tengamos siempre presente. Porque, insisto, cuando tú tienes una necesidad y pides a Dios que Dios te provea, pues es muy fácil decirle, Señor, gracias por tu fidelidad. Pero pides algo y nada, pues ahí no es tan fácil. Pero es cuando más necesitamos recordar la fidelidad de Dios, en los momentos también difíciles. Bueno, este es el Dios que tenemos, un Dios fiel. La fidelidad de Dios es un poco distinto a los atributos que hemos estado viendo, es algo más personal, más práctico, pero bueno, también esto creo que tiene que hacernos crecer, de confiar en su fidelidad. Nunca dudes ni desconfíes de su fidelidad. Jesús, ¿puedes orar? ¿Sí?